Hola, ¿qué tal amigos? Como sucedió y finalmente esperábamos muchos ya en esta cuarta transformación y un verdadero Estado de Derecho, se cae esta ley Bonilla, la intención del gobernador de Baja California de quedarse 5 años en lugar de los 2 años para los que fue elegido. Y festejan los panistas, y festejan los priistas, a pesar de que ellos la aprobaron. Y ahora hay otro asunto que ya se debate: si se acusa o no a los diputados de cometer fraude en contra de la Constitución, lo cual sembraría un precedente muy importante entre la politiquería que le gusta a estos partidos, sobre todo para manipular este Estado de Derecho que ahora ya no es tan fácil de hacer. De esto vamos a hablar el día de hoy, cómo reacciona el gobernador de Baja California y también la investigación que se hace en contra del exgobernador, porque incluso catearon su casa y se habla de que encontraron una gran cantidad de efectivo. Bueno, si les gusta la información, gracias por su like y sobre todo la suscripción a este canal. Y vamos a iniciar con esta caída de la ley Bonilla. Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia echa para atrás esta decisión del Congreso de Baja California, que fue avalada por todas las instancias locales, operadas evidentemente por el gobernador, entonces gobernador electo Jaime Bonilla. La mayoría de los ministros se refirieron a la ley Bonilla como un fraude a la Constitución, a la ley y a la voluntad popular. Este es uno de los conceptos que se están esgrimiendo mucho, de los cuales les decía yo se está debatiendo. Parte de los argumentos, por ejemplo, Arturo Saldívar, el presidente de la Corte, fue el siguiente: configuran un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático que ésta instituye. Bajo la apariencia de que se estaba actuando en uso de su facultad legislativa y en ejercicio de su competencia para legislar sobre su organización política y electoral, el Congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido, al decretar por ley que un gobernador electo por 2 años ejercería el cargo por 5. Ya he dicho en otra ocasión en este tribunal pleno que el fraude a la Constitución no es un término retórico, sino un ilícito constitucional atípico, un término técnico que esencialmente consiste en simular que un acto o una norma son compatibles con la Constitución cuando no lo son. Y es que a eso se dedican muchos congresos locales, a aprobar leyes, a pasarse por el arco del triunfo del Estado de Derecho, y si nadie impugna, pues no hay ningún problema, y si esto llega a la Suprema Corte, ahí vemos cómo lo resolvemos o cómo convencemos a los ministros. Es una mala práctica impulsada por los gobernadores, porque estas leyes se hacen influenciadas por ellos, que controlan realmente en los congresos locales. Y esto es lo que se ha convertido, les decía yo, en debate. Incluso ya también hay organizaciones en Baja California que dicen que estos diputados, que son los de la legislatura anterior donde tenían mayoría panista y priista, aprobaron esta ley Bonilla. Y uno de estos abogados señaló que los ministros prácticamente calificaron de delincuentes, dicen ya en Baja California, a todos los diputados por esta votación. Está clarísimo que hubo un acto de corrupción, es muy escandaloso, es la Vox Populis, es el billetazo, es la impunidad prometida, es la invasión a la división de los poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Por qué? Porque también se habla de que estuvo presente una generosa cantidad de dinero. Es más, para que vean los acuerdos que se tenían con el gobernador electo y el gobernador saliente, vale la pena recordar cuál fue el contexto de la aprobación de esta ley Bonilla. Resulta que todo esto fue una sesión extraordinaria en medio de la noche para que nadie se enterara lo que estaba haciendo. Así de mal se hicieron las cosas, y ahí fue donde se aprobó esta ley Bonilla. Sin embargo, se dio un acuerdo también para que los panistas y priistas aprobaran esta ley y avanzara y finalmente terminara ya en la Suprema Corte. Porque resulta que en esta reunión, en lo oscurito, en esta sesión extraordinaria, también el Congreso de Baja California hizo el nombramiento de una persona en la cual no se habían podido de acuerdo en los últimos 6 meses, que es el Contralor Estatal, el Auditor Estatal, para ser precisos, en el estado de Baja California. Esta figura cayó justamente en un ex empleado y amigo de Kiko Vega, que es Carlos Montejo Ceguera, exdirector de la Auditoría Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas del entonces gobierno panista. Y finalmente esta elección se dio por un periodo de 7 años.
es decir, hasta el 2026. Entonces el acuerdo entre Jaime Bonilla y Kiko Vega es, bueno, tú me dejas poner al auditor para que no me ande investigando todas las cuentas y yo te apruebo tu ley Bonilla. Así es como se repartieron el Estado de Derecho, ojo, los panistas, porque si bien hay que echarle la culpa a este señor que llegó con las siglas de Morena a Bonilla, también los panistas pusieron de lo suyo para cambiar este Estado de Derecho, para hacer un fraude a la Constitución, palabras de la Suprema Corte. Evidentemente el gobernador Bonilla pues reaccionó también ya a esta decisión de la Corte. Parte de lo que dijo fue lo siguiente. De Jaime Bonilla ha luchado en contra de que el poder económico no esté en el poder político, que haya equilibrio. Entonces, nosotros vamos a seguir igual, o sea, esto no va a cambiar el énfasis. Si ellos creen que nos van a redirigir, para nada, al contrario. Siempre pensamos que era una posibilidad, ¿verdad? De que votaran como votaran. Oiga, pero yo lo vemos así como tranquilo, está tranquilo, ya se lo esperaba. Pues sí, ¿no? Pues es que miren, la democracia se gana y se pierde. Así como gané pues, casi con el 60% de la votación, ¿verdad? Ahora perdimos ahí con el 100% de los ministros, ¿verdad? Por sus razones. Yo sigo pensando que tengo la razón, pero acepto la decisión y se acabó. O sea, creo que estoy tranquilo. Bueno, la verdad es que no le queda de otra, o la acepta, insistió varias veces en esta entrevista, que duró casi 15 minutos, de que él no comparte la postura, incluso sobre todo por el hecho de que se le diga que hay un fraude, porque pues básicamente ya le están diciendo que es un fraudulento, el propio Bonilla, quien fue quien impulsó y obviamente avaló esta ley. Él señaló que la ley Bonilla no fue un fraude, como le llamó Arturo Saldívar, y evidentemente si no es un fraude no hay que ir por los diputados que la aprobaron acusándolos de fraudulentos. Respeta la decisión, no la comparte, hasta ahorita nadie ha podido decir, dice, qué artículo de la Constitución se violó para que sea inconstitucional. Se debió haber violado uno de estos artículos, pero se armaron de otros argumentos para justificar su decisión. Es lo que argumenta el propio Jaime Bonilla. La verdad es que sí lo dijeron, sí hablaron de artículos de la Constitución, fue un debate extenso, aunque realmente no en comparación a otros que se han dado en la Corte, porque la votación fue unánime. La verdad es que se excedieron allá en Baja California en este acuerdo político que pensaba el gobernador Jaime Bonilla. Andrés Manuel López Obrador, el presidente, lo iba a ayudar, iba a meter las manos, iba a operar, convencer, presionar a la Corte para que un gobernador de Morena se quedara en esa posición. Lo que también advierte, y eso cuando menos dice ahorita públicamente, pero no lo sabemos, es que no va a ganar el PAN, pero ya sabemos que pues no es una persona que precisamente cumpla sus palabras y sus acuerdos, sobre todo que no se mete en el proceso electoral y eventualmente también en el marco de un berrinche puede impulsar que gane la oposición, porque insisto, él quería que el presidente López Obrador lo ayudara a echar esta decisión para atrás. Y es que uno de los que confiaba en él, en el marco de estos acuerdos, les decía yo, era el exgobernador panista Kiko Vega, pero resulta que a la mera hora, en el marco de esta decisión, que siempre no, porque también esto afecta políticamente el gobierno de Bonilla, que ya se estaba organizando para sus 5 años, y es que en estos últimos días, también en el fin de semana, se ordenó el cateo de una de las residencias de Kiko Vega allá en Baja California. El pasado viernes 8 de mayo justamente fue cuando se realizó esta acción por parte de las autoridades, y es que se ha investigado que ahí se dio una especie de estafa maestra a nivel estatal. 100 empresas y 278 movimientos bancarios encontró la Auditoría Superior del Estado. Está encabezada por el amigo de Kiko Vega, ¿se acuerdan ustedes? Y se consideraron irregularidades, en lo que representaría un quebranto al erario de 1.586 millones de pesos con esta estrategia, con una estafa maestra. Insisto, Jaime Bonilla le gusta hacer acuerdos y a la mera hora lo respeta cuando les conviene y cuando no. Estos 1.500 millones de pesos trascendió en las redes sociales, se habrían encontrado en efectivo ahí en la residencia, pero no estaban ahí. Es parte de las investigaciones que se están haciendo en contra de Kiko Vega, que será también la carta que va a utilizar Jaime Bonilla para imponer a su candidato. Ojo, ya aquí ya entra el juego electoral, porque evidentemente una gubernatura de 2 años, prácticamente estamos hablando que en unos 6 meses va a iniciar el proceso electoral
en Baja California una vez más. Y eso es lo que se quería evitar por parte del gobernador, torciendo la ley, porque eso es así como lo querían hacer. Ya para terminar, pues los panistas, les decía yo, Marco Cortés, hablando de la legalidad, cuando fueron los propios panistas los que cambiaron la ley para comprarle la impunidad a Kiko Vega. Ellos fueron los que se encargaron, y así también lo han dicho los borolistas y todos los que estaban acostumbrados a manipular a la Corte de Justicia. Sabemos muy bien con personajes como Eduardo Medina Mora, que respondía a sus intereses y nada más a sus intereses, y ahora se sorprenden cuando hay un verdadero Estado de Derecho en este país. Es el colmo del cinismo. Por cierto, los panistas se hablaron de investigaciones y acciones en contra de sus diputados, no hicieron absolutamente nada después de que se enteraron que ellos habían aprobado la ley Bonilla. Pero bueno, ahí está la decisión, insisto, es una nueva época en el país y qué bueno que todos festejemos, se vale que se hagan respetar las leyes y que nadie pueda rebasarlas, y que la Suprema Corte se convierta justamente en esto, en un garante del Estado de Derecho en nuestro país, y que no se preste a la estrategia política ni desde arriba como sucedía antes, ni con los amparos como lo vienen haciendo en esta última temporada. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarme, les invito a que se suscriban, hay mucha información, que me regalen también un like de una vez y nos vemos a la próxima.